Imagina un hombre capaz de purificar aguas envenenadas, multiplicar aceite para salvar a una familia de la miseria y cuyos huesos incluso eran capaces de resucitar a personas. Este es Eliseo, el profeta de los milagros, cuya vida y legado fueron marcados por lo sobrenatural. Eliseo era un hombre sencillo, dedicado al trabajo en el campo y acostumbrado a la vida cotidiana junto a su familia. Su historia comienza en un momento común, pero que, a los ojos de Dios, era extraordinario. Estaba arando la tierra con sus bueyes cuando Elías, uno de los mayores profetas de Israel, se acercó a él y lanzó su manto sobre sus hombros. Ese gesto simbolizaba algo más que una elección, era un llamado, una convocatoria divina. Eliseo no era alguien destacado, no estaba en la línea de frente de la sociedad, pero Dios vio en él un corazón dispuesto, que él podría moldear y usar para algo mucho mayor. Eliseo sabía que aceptar ese llamado no sería fácil. La vida que él conocía, su sustento, su familia, estaban todos allí, arraigados en la tierra que cultivaba a diario. Pero cuando Elías lo llamó, Eliseo no dudó. Tomó una decisión radical y quemó sus herramientas de arado, simbolizando que no tenía intención de volver atrás. Sacrificó los bueyes con los que trabajaba, como una ofrenda al Señor, y compartió la carne con el pueblo a su alrededor. Este acto de despedida fue definitivo, irreversible. Eliseo no solo dejó su vida anterior atrás, la consumió literalmente en llamas. Esta valentía, de dar la espalda a todo lo que conocía y seguir una vida de incertidumbres, revela un corazón fiel y comprometido. Eliseo no sabía lo que vendría adelante, pero estaba listo para vivir según el propósito que Dios tenía para él, aunque eso significara renunciar a todo. Eliseo siguió a Elías por muchos años, aprendiendo y observando al profeta actuar en nombre de Dios. Con el tiempo, Eliseo empezó a desear una doble porción del espíritu de Elías. Quería ser, no solo como su maestro, sino un siervo aún más fiel, más comprometido y más audaz. Cuando finalmente llegó el momento de la despedida, Elías fue llevado a los cielos en un torbellino, y Eliseo lo vio todo. Antes de eso, sin embargo, Eliseo tuvo el valor de pedir algo tan grande como la doble unción de su maestro. Y, en ese glorioso instante, Dios respondió a la petición de Eliseo. El manto de Elías cayó, y Eliseo lo tomó para sí. Con ese manto, vino también la confirmación de su llamado y del poder que ahora llevaba. Eliseo probó el poder de Dios al tocar las aguas del Jordán con el manto, y el río se abrió ante él. Allí comenzaba una jornada de milagros que mostraría a Israel el poder de un Dios que se preocupaba por su pueblo. La vida de Eliseo se convirtió en un testimonio del poder divino. Poco después de recibir el manto de Elías, comenzó a realizar milagros extraordinarios. En una ciudad donde el agua estaba envenenada y causaba enfermedades, Eliseo purificó la fuente, y las aguas se renovaron, trayendo vida a la ciudad. Cuando una viuda desesperada, a punto de perder a sus hijos por deudas, acudió a Eliseo en busca de ayuda, él oró e instruyó que recogiera vasijas y las llenara de aceite. Milagrosamente, el aceite no dejaba de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas, proporcionando a la viuda un recurso financiero para mantenerse y salvar a su familia. Quizás uno de los milagros más conmovedores de Eliseo fue la resurrección del hijo de una mujer sunamita, una amiga fiel que lo acogía en su casa. Cuando el niño enfermó y murió, Eliseo fue llamado. Él oró al Señor y, en un acto de fe e intercesión, devolvió la vida al niño. Estos eventos no eran meros actos sobrenaturales, sino señales del cuidado de Dios por su pueblo. Eliseo era el canal por el cual Dios mostraba que estaba presente, que se preocupaba y que deseaba el bienestar de su pueblo. Eliseo vivió en una época de intensos conflictos y batallas entre Israel y otras naciones, como Siria. Pero, incluso en medio de guerras, se destacó no como un soldado, sino como un profeta estratégico. Dios revelaba a Eliseo los planes secretos de los enemigos de Israel, y Eliseo transmitía esa información al rey, salvando al pueblo de ataques inminentes. Fue llamado,
el hombre que conocía los secretos del rey de Siria, pues Dios lo usaba para revelar cada plan del enemigo. En una de las historias más fascinantes, cuando el ejército sirio rodeó la ciudad donde Eliseo estaba, su siervo se aterrorizó, pensando que estaban condenados. Pero Eliseo oró para que Dios abriera los ojos del siervo, y él vio el ejército celestial alrededor, protegiéndolos con caballos y carros de fuego. Eliseo luego oró para que los soldados sirios quedaran ciegos, lo que ocurrió de inmediato, y los condujo a Samaria, donde fueron derrotados. Era un profeta que, incluso sin tomar las armas, fue fundamental para la defensa de Israel. Naamán era un comandante respetado en Siria, pero sufría de lepra, una enfermedad que en aquella época era incurable y causaba gran aislamiento. Desesperado, escuchó de una niña israelita sobre el profeta Eliseo y viajó a Israel en busca de curación. Cuando llegó, Eliseo no lo atendió personalmente, sino que envió un mensajero con una instrucción que a Naamán le pareció extraña e incluso insultante: debía sumergirse 7 veces en el río Jordán. Inicialmente, Naamán se sintió ofendido, pues esperaba que Eliseo lo curara de manera grandiosa. Sin embargo, animado por sus siervos, decidió obedecer y se sumergió en el río, según el profeta le había indicado. Al final de la 7ª inmersión, su piel quedó limpia como la de un niño. Ese milagro no solo curó su cuerpo, sino que reveló a Naamán el poder del Dios de Israel, y regresó a Siria transformado, no solo en salud, sino también en fe. Eliseo envejeció, y llegó el momento en que su cuerpo ya no podía seguir con la misión que el Señor le había dado. Aún así, su espíritu continuaba firme y dispuesto. Cuando el rey de Israel, Joás, vino a él en busca de dirección, Eliseo, aún en su lecho de muerte, profetizó una victoria para Israel sobre Siria. Pidió al rey que tomara un arco y disparara flechas como símbolo de la victoria que Dios les daría. Con su último acto, Eliseo demostró que el poder de Dios, que habitaba en él, no se limitaba a su condición física. Incluso después de su muerte, Eliseo dejó un legado de milagros. Según las Escrituras, tiempo después, un hombre fue puesto en la tumba de Eliseo, y al tocar sus huesos, volvió a la vida. La vida de Eliseo fue un testimonio de fe, obediencia y poder, y su influencia trascendió incluso los límites de la muerte. La historia de Eliseo nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe y la obediencia a Dios. Era un hombre común, pero al responder al llamado divino, pudo presenciar y realizar maravillas. Su vida nos enseña que el verdadero poder proviene de la disposición de servir, confiar y renunciar a la propia voluntad para seguir el propósito mayor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eliseo no eligió el camino fácil, sino el que tenía sentido a los ojos de Dios. ¿Y tú, estarías dispuesto a dejar tus certezas para emprender un camino de fe?